Hemos llegado hasta la comuna de Coyipulli, específicamente hasta la ruta que une esta comuna con el sector de Curaco. En este lugar, durante el fin de semana último, el trabajador Pedro Cabrera, de 49 años, quien realizaba labores de tractorista en el Fundo Aguas Buenas, fue brutalmente asesinado por un grupo de 8 encapuchados quienes utilizaron un fusil de guerra para ultimarlo. Un crimen que ha provocado para algunos un antes y un después en el llamado conflicto mapuche o violencia rural que se vive en la Araucanía. Golpe Digital conversó, entrevistó a la viuda de Pedro Cabrera y esto fue lo que relató a días de uno de los crímenes más horrendos que se haya registrado en esta zona. Gracias por darnos esta entrevista a Golpe Digital, un medio de comunicación que ha llegado hasta su casa para contar detalles sobre su marido, Pedro Cabrera, un trabajador que fue asesinado, digamos, muy cerca de este lugar donde nos encontramos. Jenny, bueno, ¿cómo ha sido enfrentar esta situación de la muerte de su marido? Chuta. Difícil pregunta. Mire, por un lado me siento tranquila porque como soy cristiana yo sé que está en un mejor lugar, pero también me he puesto a pensar en lo que me depara el futuro. Uno siempre piensa que va a estar con su pareja hasta que envejecer y después de un día a otro todo cambia y chuta. Y ahí es cuando las cosas realmente se ponen mal. Uno se pone a pensar, pucha, en la educación de las hijas, a cosas tan cotidianas. Por ejemplo, nosotros tenemos animales, tenemos siembras que hacer en este tiempo y voy a tener que hacerlas sola. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su marido y qué es lo que recuerda? Ese día sábado a las 3 de la tarde. Nosotros íbamos a ir a buscar a mi hija mayor que está en Coyipulli. Ella va a clases online porque acá no hay señal de internet para que ella pueda hacer sus clases. Así que yo llamé a mi marido para recordarle que íbamos a ir y además que como él trabaja, entonces de repente tiene que quedarse por ese motivo hasta tarde a terminar en alguna labor, porque el trabajo lo merita. Entonces yo lo llamé y él me dijo, sí, no te preocupes, me dijo, yo saliendo del trabajo lo primero que vamos a hacer va a ser eso. Estén esperándome arregladas, dijo. Eso nomás. Y cortó. Pero en ningún momento uno se pasa ni por la cabeza que va a pasar eso. Jenny, ¿usted a qué hora se entera de la muerte de su esposo? ¿Quién la llama? Y bueno, ¿qué se genera con toda esta situación? No, mire, a mí nadie me llamó, para empezar. Yo miré la hora, yo sé que mi marido siempre llega a una cierta hora y lo llamo hacia su teléfono y me contesta, pero siento ruido de máquina, siento ruido de gente. Y algo en mi corazón dijo, algo pasó, dije yo. Vuelvo a llamar y me contesta un joven, un compañero de trabajo de mi marido. Y él me dice, es don Pedro, lo llevan para Coyipulli, me dice. Pero yo le dije, ¿pero qué pasó? Le dije yo. No, un accidente, me dijo, le dispararon a la camioneta, dijo. Chuta, dije yo, con toda serenidad, yo dije, espero en Dios que sea la camioneta y no mi marido. Fui donde mi suegro, fue a dejar a mi hija más pequeña y le pregunté a mi cuñado si me podía ir a dejar. Llegamos allá al hospital y pregunto yo qué pasó y ahí me empiezan a explicar y todo eso. Cuando sale el doctor me dice que lo que le pasó a mi marido. Y chuta, un shock tremendo, pero yo siempre, todo un momento, yo le clamaba a mi Señor y le decía, Señor,
guárdalo, decía, Señor, guárdalo. Y me fui, después cuando lo llevaron para Angol, lo mismo, clamando todo el tiempo, todo el tiempo. Hasta que llegamos allá y lo bajaron y yo lo vi mal, lo vi muy, muy amarillo, lo vi y no iba consciente, no me miró, sino que iba con sus ojitos cerrados y todo. Usted intuía que era algo grave, ¿no? Sí, sí, yo intuía en todo momento, pero como mi fe es ¿cómo se dice? Es creer que hay más allá, algo más imposible, de lo imposible que usted puede hacer. Usted dice, ¿cómo piensa ella que él se va a salvar? Sí, hay milagros, existen milagros y yo creí en el milagro, po. Se aferró a Dios en ese Sí, momento. sí, en todo momento me aferré a Dios. Y a los 20 minutos creo que estuvieron en reanimación de mi marido. Después los doctores me llaman y me dicen la cruel noticia, po, la que nadie quiere escuchar. Imagínese mi compañero de 15 años de vida. Yo creo que fue casi mi primer pololo, se puede decir. De una relación seria me refiero. Fue terrible para mí, devastador. Quedé en shock, no entendía. Yo decía, esto es un sueño, quiero despertar de esta pesadilla, decía yo. Mi hermana estaba junto a mí y me decía, hermanita, tenés que ser fuerte, tenés que ser fuerte. Y yo decía, pero ¿cómo voy a ser fuerte si mi marido no estaba muerto, mi marido no estuvo muerto, decía yo. Hasta que me pasaron a la sala a verla y ahí, claro, pero yo lo sentía, yo decía, chuta, mi amor, le decía, levántate de aquí, le decía yo, levántate de aquí. Era yo humana, porque realmente si yo pedí la oración, pedí tantos canales y ahí me di cuenta que era su voluntad, era la voluntad de Dios. Yo sabía y después me di cuenta porque los doctores me dicen que su gravedad no era compatible con la vida. Las lesiones que él tenía era imposible. Si él hubiese estado en Santiago, quizás se habría salvado. Pero aquí, con los medios que hay en esta región, es imposible. ¿Cuál fue su impresión? ¿Usted tuvo posibilidad de ver las lesiones que tenía? Sí, yo las puedo rabia, ver. impotencia, ¿qué fue lo que se sintió ahí? Es que en ese momento yo solamente atiné a despedirme de él y prometerle que iba a estar con mis hijas, que las iba a sacar adelante, que iban a ser unas grandes mujeres. Y su cuerpo estaba sereno, no se veía nada. Bueno, aparte de que estaba vendado toda su carita, la mitad de su cara, pero no sé cómo explicarle. Hay gente que llora, pero yo no, yo como que acepté los designios de mi Señor, porque sí, por algo Él lo tenía arriba. ¿Siente rabia, Jenny? No puedo decir que siento rabia porque no conozco quién fue. Pero también me recordé que mi marido había predicado en esta misma casa ahí algo sobre el amor, que uno no tenía que devolver mal por mal, ni de maldición por maldición, y ser amistoso, compasivo, amable. Esas son cosas que a uno le piden para ser hijo de Dios. Entonces, yo en este momento no puedo decir tengo rabia con esa gente, porque no es cierto. ¿Cómo conoció a Pedro Cabrera? ¿Qué recuerda de él? Mire, yo conocí a mi marido en el trabajo. Mis papás nos tenían una burbuja, éramos como sus niñitas, entonces nos ofrecieron trabajo, veníamos recién saliendo tituladas y así que fuimos a trabajar más que nada por conocer experiencias. ¿Qué tipo de trabajo, Jenny, le ofrecieron? Yo trabajé en el mismo fondo que trabajaba mi marido. Hacía de todo. Empecé a trabajar como jefe de personal, también trabajé como podadora,
Y así, pues, varias cosas hice dentro de ese fondo. Pero realmente a mi marido yo lo conocí, éramos muy amigos con él. Además que teníamos una diferencia de 11 años, entonces era como que yo lo veía como muy lejano a él, po. Pero las cosas del amor se dan así, pues se van dando así como va pasando el tiempo. Y ahí nos conocimos, qué sé yo. ¿Qué función cumplía él en el fondo? Mi marido era tractorista, él. Eh, ¿Cómo se llama? Sí, era tractorista, él, pero era un hombre muy, como le dijera yo, lo que tenía era que era muy de risa fácil, él todo lo tomaba ¿Alegre? alegre, muy alegre, sí. Todo el mundo, yo creo que no lo tomaban mucho en cuenta como jefe porque era como muy compasivo y la gente se aprovechaba de eso a veces. ¿Cómo era Pedro Cabrera como esposo, como amigo, como compañero? Sí, como esposo, pucha, sí, vivimos cosas como todos los matrimonios, pero él siempre estaba preocupado de que no nos faltara nada. Siempre, pucha, voy a hacer unas horitas extra porque tengo poca plata y para que lleguemos bien a este mes y todo. Pero, como le dijera yo, se adaptaba mucho a mí, por decirle una cosa, porque siempre yo fui la del carácter fuerte y él como más pasivo. Entonces, en eso se puede decir que es un complemento. Pero nos llevábamos muy bien, sí. Era un matrimonio, se puede decir que, pucha, viví un tiempo muy en paz con él. Éramos partner en ese sentido, porque yo lo miraba y él sabía lo que estaba diciéndole y viceversa, él también me miraba y yo sabía lo que él me quería decir, pues. Ambos cristianos, ¿no? Sí, sí, él más que yo sí, porque yo ahora a poco vine a entrar en el surco, como se dice. Era más que nada porque no había conocido a Dios, no lo tenía en mi corazón, pero ahora realmente, poquito antes de esto, Dios me llegó a mi vida. Sí, ¿Lo eso. extraña, Jenny? Sí, que no, en las mañanas sobre todo. En las mañanas teníamos una rutina muy marcada. Nos levantábamos, yo le hacía el desayuno, o sea, el termo, mejor dicho. Mi marido llevaba comida, así que de repente había que hacerle comida en la mañana, le preparaba su mochila y a veces cuando hacía mucho frío me iba a acostar y ahí él hacía sus cosas y después se iba a despedir de mí en la cama, me daba un besito y se iba, pues. Y tal cual como pasó cuando se fue, pues. Él llegó, se fue a despedir de mí, le di un besito a mi hija y se fue. Y me dijo, chao, mi amor, nos vemos, dijo. Eso nada más, pues. Eh, pero, como le dije yo, uno nunca espera esa... Si yo hubiese sabido que mi marido se iba a ir ese día, nunca más lo iba a volver. Pucha, habría tratado de estar más con él, pues. Pero como uno no es adivina, ni sabe tampoco los designios de Dios, así que ¿Con quién se queda Jenny hoy día? estoy con mis dos hijas solamente. ¿Y cuál es su desafío hoy día respecto a su hija? Es muy grande el desafío. Tengo una hija de 15 años, así que espero que termine su enseñanza media y si es posible, universidad o instituto, lo que sea. Bueno, ella sabrá lo que va a estudiar y yo la voy a apoyar. Voy a tratar de hacer lo imposible porque ella llegue a la universidad. Darle lo que yo no tuve. ¿Siente rencor con los asesinos de su esposo? No, 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 no. Nada de eso, nada de eso. Eso no está en mí porque yo todos los días oro por ellos, po. Oro porque se arrepientan. Oro porque Dios toque sus corazones y se conviertan. Y ojalá que prediquen el Evangelio. Eso me motiva a mí. Este mundo está tan lleno de rencor que el amor se está yendo poco a poco y la gente está, en vez de amar a sus semejantes, está odiando. Y estamos haciendo muy mal eso. Dios no quiere eso para la gente. ¿Cómo ha recibido usted el papel que han desempeñado las autoridades
se vive en una zona violenta, ¿no? Como es la Araucanía. Cierto, cierto. ¿Cuál es su Mire, petición, digamos, para ellos? mire, yo he tenido mucho apoyo de esta zona. Mire, puedo decir muchas gracias al gobernador de Malleco, muchas gracias al alcalde de Coyipulli, muchas gracias a varios senadores que me han escrito, me han llamado. He tenido fuerte apoyo de eso. Pero en cuanto al país, no puedo decir lo mismo de mi presidente, lamentablemente. No puedo decirlo. ¿Y usted votó por Piñera? Mire, esto quedaría en mi pensamiento y algo personal. Pero no le podría decir eso sí o no. Porque, pucha, es que el voto secreto, como dicen por ahí. Pero como le digo yo, me ha llegado una desilusión de mi presidente. Pensé que iba a moverse. Cuando vi que ¿Pero él qué hizo algo... esperaba Jenny respecto No, mire, yo realmente así como pasó con este camionero que quemaron en Ercilla, yo dije, chuta, el presidente por lo menos va a hacer un énfasis, por lo menos, porque mi marido no era un terrorista, mi marido es un hombre trabajador. Él se levantaba a las 6:30, a veces hacía cosas aquí en la casa y se iba a trabajar. Después él llegaba a las 4:30, después de las 4:30, llegaba a la casa, tomaba once, qué sé yo, y él seguía trabajando. Él trabajaba en huerta, iba a buscar las ovejas. Él no paraba. Él solamente tenía un descanso en la tarde ya después cuando ya estaba oscuro, porque no se puede hacer nada en el campo. Y le ponen énfasis a un joven que se cae de una baranda hacia el río Mapocho, creo. Y como porque fueron carabineros los que estaban encima, entonces eso... Mire, yo he vivido dos partes de la moneda. He visto que los carabineros sí puede ser que a veces pueden que cometan errores, quizás. Pero conmigo se han portado un 7. Los carabineros, cuando trajeron a mi marido, escoltándolo, preocupados siempre de que no nos pasara nada. ¿Piensa usted que hubo una mirada distinta respecto a este joven que fue, según la fiscalía, lanzado al río Mapocho por un funcionario de Carabineros versus la situación de su marido? ¿Cree que ahí Sí, yo hubo una encuentro mirada distinta? Yo creo que sí, que como que se tomó en cuenta eso más porque es como que vende más, pues. A mí, lo de mi marido era fome porque mi marido era un hombre tranquilo y no tenía ningún... Si mi marido quizás hubiese andado quizás robando, qué sé yo, a lo mejor te habrían tomado más en cuenta quizás. ¿Pero está culpando a los medios o también a la clase política, digamos? Chuta, ahí me ponen encrucijada porque... Pero ¿por qué usted dice que no se habló mucho del caso de su marido? No, porque, mire, bueno, tengo que reconocer que yo no he visto las noticias. Yo sí solamente vi esa parte donde mostraban al joven y todo eso. Y lo de mi marido mostraron un poco, pero entiendo yo que es porque era un funeral y era algo nuestro. Pero mi familia en general está un poco indignada por eso. ¿Pero se siente usted discriminada, digamos? ¿Sabe? No sabría decir si discriminada, pero poco tomada en cuenta quizás. ¿Quiere justicia, Jenny? ¿Qué es lo que Sí, le pide hoy por día a las supuesto, autoridades? por supuesto. Yo quiero que se salga a la luz todo, que se esclarezca. Más que nada es porque se termine la violencia en esta región. Yo quiero que haya paz en esta región. Quiero que la gente realmente se dé cuenta que esto no es algo que inventan, que no es algo ficticio, si esto es real. Nosotros éramos una región muy tranquila hasta que empezaron estas cosas. Nosotros vivíamos acá en el sector rural todo. Yo llevo desde que tengo 5 años viviendo acá y nunca pasaba nada. Y ahora, imagínense, nosotros cuando mi marido íbamos a comprar las cosas teníamos que pasar mirando para todos lados a ver si nos llegaba una piedra o un postón, porque eso es lo que pasa aquí.
Si a uno no puede estar tranquilo, se puede decir. Si no le roban los animales, si no le roban los caballos, uno tiene que tener aquí a los animales resguardados también, pues, lo mismo pasa lo mismo. Es una escala de violencia que no tiene nombre. Con su marido hablaban de este tema, era un tema de conversación de cómo la violencia de alguna forma se había apoderado de la Araucanía. Sí, pero no era como muy relevante, como más que nada era porque tuvimos un caso cercano de un pariente que fueron y se tomaron su campo y estaban con resguardo policial. Y eso es lo que nosotros estamos orando para que no les pasara nada. Jenny, ¿y su marido era de ir a la iglesia los domingos? ¿Era dedicada No. a Dios? ¿Sí? Sí, la Iglesia Metodista Pentecostal tiene 2 días de ir a la iglesia, no solamente los domingos. Nosotros vamos los jueves y como en esto de la pandemia nosotros nos juntábamos en el hogar nomás, po. Pero nosotros hacíamos martes, jueves y domingo. Jenny, ¿qué espera usted hoy día del gobierno, de las autoridades, luego del brutal crimen de su esposo? Yo creo que vengan acá, realmente, que vengan acá, que no hagan las leyes en Santiago. En Santiago pueden decir a puertas cerradas cualquier cosa, pero yo creo que deberían estar, no sé, una semana aquí y darse cuenta realmente cómo es acá y ahí crear sus leyes. Porque realmente yo encuentro que de repente, no sé, toman demasiado livianas las cosas. ¿Y qué le gustaría? ¿Más carabineros? ¿Más seguridad? Miren, no sé si decirle esto de más carabinero, más que seguridad. Yo creo que hoy en día se le ha perdido el respeto o el miedo, entre paréntesis, hacia las fuerzas policiales. La gente no toma mucho en cuenta a los carabineros hoy en día, así que no sé. Yo creo que habría que poner más seguridad en cuanto a tecnología. Para prevenir cosas, por ejemplo, eso que hay drones, eso es bueno. Yo encuentro que más eso debería ser más efectivo, más tecnología en nuestras policías, porque ya nos estamos quedando obsoletos, yo creo. Falta como más inteligencia, no sé, cómo decirle, táctica, no sé. ¿Su marido estaba amenazado? ¿Tenía algún problema con algún No, no, vecino? no, 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 para nada. Mi marido, con el que usted hable, mi marido era muy simpático, muy sociable, cero quitado de bulla. Mi marido no era un hombre peleador, ni que andaba peleando con los vecinos, ni nada de eso. No tuvo nunca en su vida problemas con vecinos. ¿Y a qué le atribuye usted el hecho que ocurrió? ¿Es un accidente? ¿Se No, equivocaron? ¿Qué esa, antecedentes esa tenía? fue. Ellos se equivocaron. Ese fue ¿cómo se llama? Lo confundieron. A mi marido, esa bala no era para no era para mi marido, era para otra persona. ¿Quién? No sé. ¿Y, Pero y es un crimen por encargo? ¿Es un crimen que tiene que ver con el conflicto? ¿Cómo lo leen ustedes? no sé, yo creo que sí están mediante conflicto, sí, puede ser, pero por encargo, chuta, ahí me ponen encrucijada porque hay gente que me dice que le tocó nomás, po, que está en el lugar, en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. No sé, yo no sabría decirle realmente si fue por encargo ni nada por el estilo. Pero así pasó, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo han pasado estas horas, digamos, de ocurridos los hechos junto a sus hijas? ¿Qué le dicen sus hijas? La pequeña, ella me dice que lo echa de menos, que ella quiere que su papá vuelva. Pero usted sabe que los niños se encargan de decirle. Y ella me dijo un día, mamá, me dice, mi papá está en las estrellas, ¿cierto? Me dice, porque ella como ve el cielo y todo. Sí, hija, le dije yo, su papá está con las estrellas, le digo yo. La estrella más brillante es su papá, le digo. Y se conforma. Es que no son niñas. Es muy inocente mi chiquitita por eso.
Ella todavía no dimensiona esto, quizás por lo que no han pasado muchos días y porque hemos estado acompañados de la familia, nunca nos han dejado. Y eso es. ¿Es duro, Jenny, vivir en un sector rural de la Araucanía hoy día? Ahora sí, pues sí, porque usted vive con incertidumbre. Pucha, si no se cierra con candado los portones, si no se cierran las puertas de las casas, se duerme mal, pues. Se duerme mal. Y eso, si usted me hubiese dicho 5 años atrás, pucha, nosotros vivíamos en la gloria, como se dice. Vivir en el campo es maravilloso, se vive una tranquilidad y una paz que ahora no hay. No hay en el campo. La mayoría de la gente arranca de las ciudades por eso, por buscar la paz en el campo, la paz, la tranquilidad, pero ya no hay, pues, ya no hay. En el campo ya no se vive como antes. ¿Qué le pediría a la Fiscalía, Jenny? Que agoten el máximo de sus recursos. Recursos me refiero a los medios que tienen ellos de investigación, me refiero, para esclarecer este asunto. Quiero que hayan resultados, no que quede inconcluso, que sea una muerte con un signo de exclamación y solamente eso, y se cierre la investigación, como siempre, como han habido casos. ¿Usted declaró ya? No me han llamado a aclarar. Solamente me preguntaron algunas cosas, pero como yo no tengo mucho conocimiento, yo solamente sé por lo que he escuchado, no podría declarar tampoco. ¿Cuál es su mensaje para la comunidad, para la gente que vive en el sector, para la gente que pueda ver esta entrevista aquí en la región y en otros lugares? Chuta, mi mensaje. Mire, yo no soy, como le dijera yo, una autoridad, por lo tanto, solamente me remito a lo que está en mi mano, que es la oración. Pedir a todas las personas que sean creyentes, tanto evangélicos como católicos, que oren por este país, que recen por este país. No sabemos a qué escala ha llegado la violencia en este país, así que yo creo que orando se solucionan varias cosas. Es mi modo de ver, es mi modo de sentir. Quizás otras personas no estarán de acuerdo conmigo, pero es mi modo y mi sentir. Y yo creo que sí, que la oración es tal, como dice un texto, dice, la oración es la llave de lo imposible. Así que yo creo que eso, por mi lado, no sé, yo no puedo decir, pongan más carabineros, pongan ese, yo no podría decir eso. ¿Ha sentido, Jenny, las ganas de pronto de hacer justicia por sus manos? ¿Su familia, la familia de Pedro en este caso? Hay gente de mi familia que sí, con rabia dice eso, pero no tienen al Señor en su corazón. Y los que estamos en esto sabemos que hay una justicia más grande que la del Señor, y esa sí que es implacable. Dice que el Señor tarda, pero no olvida. Y yo sé que si algún día ellos llegan a arrepentirse, yo creo que Dios los perdona, sí. Pero si ellos no se arrepienten, Dios va a ser implacable con ellos. Yo sé. Jenny, muchas gracias por esta entrevista. Ya, gracias. A usted. El caso de Pedro Cabrera hoy día es investigado por el Ministerio Público, específicamente por la Fiscalía de Coyipulli y también la Fiscalía de Alta Complejidad. Habrá que esperar cómo continúa esta investigación, que deberá determinar quién es el responsable, quién es el que jaló el gatillo y provocó la muerte de Pedro Cabrera. La familia, por un lado, espera que el Ministerio Público ponga a disposición todas sus herramientas para dar con los responsables y para que este crimen no quede en la impunidad.